La novela histórica siempre ha sufrido una fascinación con las distintas épocas que componen el continuum histórico del Imperio Romano. Desde el principio del imperio, al final de la República sentenciada en la frase «La suerte está echada» con el asesinato de Julio César. Robert Graves nos introdujo en la vida y obras de Claudio. Albert Camus nos propuso un Julio César incapacitado para la comprensión. Marguerite Yourcenar nos hizo soñar con las profundidades del más culto emperador de todos, Adriano. Ríos de tinta han corrido por los acueductos de la literatura mundial, sin haberse detenido una sola vez en la figura fascinante de la primera mujer que tuvo la extraña suerte de conducir ese imperio romano milenario en su versión oriental y bizantina. Ella fue la emperatriz de origen griego Irene Sarantapechaina, más conocida como Irene de Atenas. Yo debo admitir que no conocía muy bien a Don Luis antes de leer esta novela, por lo que fue una sorpresa, porque había leído para ese momento muy poco en novela histórica en Costa Rica de una situación que fuese tan, ¿cómo decirlo?, mundialmente históricamente importante, interesante, ¿verdad? Recordaba haber visto alrededor de esta época de la publicación del libro de Don Luis una novela de Ana Cristina Rossi, si no mal recuerdo, con una temática también histórica, y esta me pareció muy interesante también, retomando también este auge que había en ese momento en la novela histórica a nivel mundial, especialmente cuando se hablaba de lo que era el Imperio Romano, su desestructuración, o como se quiere ver, su fracturación en lo que después fue el Imperio de Constantinopla, en Bizancio, etc. Y de la figura, como vos decís, de Irene Sarantepeichana, ¿verdad?, que fue la primera emperatriz de ese imperio, de ese gran imperio que entonces estaba fracturado, ¿verdad? No conocía de Don Luis hasta entonces, pero la novela me pareció interesante e históricamente agradable, porque definitivamente para aquellos amantes de la filosofía y de la historia, la novela tiene mucho. Es como un pozo, tiene mucho de dónde beber, ¿verdad? La novela tiene muchas fechas históricas y acontecimientos históricos importantes que tal vez mucha gente no desconoce, porque, para ser honestos, ¿cuántos sabíamos de la existencia de esta emperatriz antes del libro de Don Luis, verdad? Entonces, así es una novela que es históricamente rica y también filosóficamente rica en los temas que presenta. Ella estiró los brazos, miró el cuerpo desnudo en un espejo, se acarició los pechos y cerró los ojos. Se sentía emocionada y sorprendida. Empezaba a descubrir a una mujer muy distinta, a una Irene que ella no conocía y que apenas se le aparecía en escorzos inverosímiles, como en breves luminiscencias incompletas a través de un vitral cercano y a la vez distante. Presentía que esa mujer de ímpetus nuevos, la del silencio y la palabra, de silueta veleidosa y placeres insondables, habría de ser en adelante no solamente la emperatriz del Imperio Romano, sino que se lanzaría de bruces sobre el vasto territorio de los deseos. La parte de la investigación para algunos escritores es muy divertida. Para mí fue bastante tortuosa, porque sobre esa época, el siglo VIII de la Edad Media, la información que hay es muy, muy escasa. Más o menos las últimas crónicas, historiografías fueron sobre la emperatriz Irene en el siglo VI, por este autor Procopio de Cesarea, que era uno de los protegidos del emperador Justiniano. Y lo interesante es que en las tres obras de Procopio de Cesarea hay versiones completamente contradictorias. En una, Justiniano y Teodora son la pareja pía, los gobernantes por excelencia. En otra, que se llama Historia Secreta, Teodora es una vulgar prostituta insaciable que tiene sexo hasta con gansos. Entonces, ¿cuál de esas dos versiones escoge uno?
Me basé en dos libros de dos autoras inglesas, afortunadamente mujeres, porque escriben mucho mejor que los hombres sobre las mujeres. Una autora de un libro que se llama Emperatrices Bizantinas, el otro es Mujeres en Púrpura. En el famoso Biel, experto en arte bizantino, en Rishi y en otros autores. Pero constituyó más que nada una recopilación de chismes. Y la historiografía puede considerarse como una larga narración de chismes. La editorial de la UNED publica la novela El silencio púrpura, del filósofo y escritor Louis Ducoudray. En ella, el autor hace un sofisticado recuento de la singular trayectoria política de la mujer más poderosa de la Edad Media, la emperatriz Sarantapechaina. La narración es sutilmente marinada con la evolución emocional y erótica de su personaje principal. De esta forma, nos adentra en la intimidad de la emperatriz que cambió la historia del mundo a través de la reunificación de las iglesias de Oriente y de Occidente. Bueno, yo creo que El silencio púrpura es una novela histórica, pero no en el sentido estricto, porque también podría considerarse como una novela erótica o como una novela de acción. Erótica en el sentido de que desarrolla una serie de aspectos de la relación entre amor y sexo, de las diferencias entre el erotismo femenino y el masculino, etc. Pero es una novela sumamente actual, es decir, se puede leer como si fuera una noticia que sale en la prensa mañana. Si cambiamos simplemente fechas, nombres, ubicaciones, atmósferas, lo que sucede en El silencio púrpura está sucediendo, pero en 4x4 hoy en día. El oráculo lo había predicho. El rey moriría asesinado. Con su muerte se desataría la peor de las pestes jamás vivida en la ciudad de Tebas. ¿Quién mató al rey?, se preguntaban todos. El nuevo sucesor se propuso acabar con el misterio. Sin embargo, lo encontrado marcaría tristemente el resto de su vida, puesto que él, sin saber, había matado al rey, quien además era su padre, y había tomado por esposa a su madre, la viuda del rey. Ya sabrán ustedes que se trata de la historia de Edipo Rey, quien al nacer, su padre ordenó asesinar, y así evitar que se cumpliera la profecía del oráculo. Sin embargo, el destino es más poderoso y el futuro parece inalterable frente a las acciones humanas. Julius, Memorias de un juglar, de Rubén Pagura, reúne dos de las obras más recientes del destacado dramaturgo, actor y músico Rubén Pagura. Ambas son un canto a la libertad y a la dignidad del ser humano. La literatura es la más profunda, rica y emotiva tecnología de comunicación humana. Gabriel García Márquez decía que la literatura cuenta cuentos que son verdad. Muchas veces, la ficción que desarrolla está basada en seres de carne y hueso, que vivieron antes de ser imaginados, soñados, como es el caso del libro que nos ocupa hoy. Ducoudray, el escritor, no es un biógrafo o historiador, es un médium, es un intermediario metafísico que se sale del tiempo para sumergirnos en las desconcertantes corrientes subterráneas del pasado. Recuerdo que la caracterización de Irene, como lentamente su transición de una lo que podía ser en ese momento una mujer esclava o una mujer propiedad hacia la emperatriz en Roma, recuerdo que me pareció una caracterización muy interesante, porque no siempre vemos a una Irene que nació siendo emperatriz. Vemos a una Irene
que nació para ser la esposa del que iba a ser emperador, ¿verdad? Entonces vemos la transición de una sociedad que lentamente va de ser manejada por hombres a una sociedad que llega a ser manejada por una mujer. Esa transición me parece que es muy valiosa y se maneja muy bien en el libro de Don Luis. Los acontecimientos históricos, me parece que más que acontecimientos históricos, llegan a ser narraciones filosóficas sobre el estado del mundo y las situaciones y los acontecimientos que se daban en ese momento. Entonces, no es solo que estamos viendo que alguien nos cuenta históricamente lo que sucede, sino que alguien nos cuenta filosóficamente lo que esto significa en ese momento. Entonces, eso para un lector es muy enriquecedor, porque no solo estás leyendo sobre lo que sucede, sino que filosóficamente estás argumentando sobre lo que este cambio significa. Lo que tal vez no sucede en toda novela histórica donde solo se presenta un dato, sino que en este tenemos la capacidad de análisis, ¿verdad? Analizar lo que este acontecimiento histórico significa en este contexto, lo que es muy valioso. Excelente, Irene. El cristianismo, entre otras atrocidades, estableció la supremacía del hombre sobre la mujer. Conocemos la historia de Eva en el Génesis. La mujer del Antiguo Testamento es vacía, débil, caprichosa, poco más que una vasija de arcilla. Y el famoso Agustín de Hipona, con aquel disparate suyo de la mujer como símbolo del mal, una bestia que no es ni firme ni estable, llena de odio que alimenta de locura. Y como ideal, se nos ha impuesto a la Virgen María, esta figura asexual, inaccesible y de otro mundo por su maternidad virginal. No tiene la menor semejanza con lo que es la mujer. La decisión de escribir esta novela fue un proceso muy difícil porque tomar una decisión no es un proceso racional. Para tomar una decisión hay que estar en un estado en donde no hay ninguna capacidad de tomar una decisión. Y en el momento en que empieza a tomarse, se acomoda un proceso que es muy semejante a una locura momentánea. Es decir, está esto, está aquello, y todo gira alrededor de uno. Entonces, ¿cómo aprender una de esas esferas que giran es muy difícil? Quizás lo que me llevó a enamorarme del personaje Irene Sarantapechaina, una mujer ateniense que llegó a Constantinopla cuando tenía 16 años, pelirroja de ojos grises, de belleza inaudita, fue la capacidad de esta mujer de seguir siendo mujer en una sociedad gobernada por la hegemonía patriarcal, por la lógica masculina y desde luego por toda la moralidad del cristianismo. Entonces mi aproximación a Irene Sarantapechaina, que es el principal personaje, no fue de paciencia, sino de prisa, porque me empecé a enamorar de ella. Y un buen día dije, tengo que desprenderme de esta obsesión. Y entonces Irene comenzó a caminar alrededor mío contándome anécdotas de su vida. Es decir, los diálogos que hay en la novela de Irene no los escribí yo. Fueron cosas que me dijo Irene. Eso puede sonar extraño, pero es así. Y hay muchos otros personajes que son históricos. Obviamente el suegro de Irene, el emperador Constantino V, con quien ella tenía
una relación muy enriquecedora, porque él la fue instruyendo a sabiendas de que sería la futura emperatriz. Una editorial se define por sus libros. Su existencia inicia y está determinada por sus publicaciones. La editorial de la UNED no es la excepción. Publica su primer libro en 1977. Este libro rápidamente se convertiría en un clásico del ensayo político y social costarricense. Hablamos del libro Democracia en Costa Rica, 5 opiniones polémicas. En ese momento, el historiador Chester Zelaya era director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Su compañero historiador, Jacobo Schifter, le plantea la necesidad de publicar un libro que desde distintas disciplinas tratara analíticamente el tema de la democracia en Costa Rica. De esta forma, Schifter se dedicó a buscar los posibles autores de los ensayos, partiendo del criterio que pertenecieran a diferentes corrientes de pensamiento. Fue así como se incorporó a los doctores Óscar Aguilar Bulgarelli, Daniel Camacho y Rodolfo Cerdas. El primer libro de la marca UNED se volvió una instancia esencial en la discusión científica sobre el desenvolvimiento de nuestras instituciones políticas, nuestros hábitos civiles y nuestra cultura política. Y nos cuenta un poco de los inicios de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. De sombras y espectros, de Rodrigo París, un conjunto de relatos que combinan con maestría la ficción y la realidad, fruto de los múltiples viajes y experiencias de su autor, quien ha vivido en varios continentes y ha compilado así una serie de historias eruditas y fantásticas. El Silencio Púrpura propone una descripción de época junto a una inmersión en las mentalidades del siglo VIII de la era cristiana. Pero es a través de los caracteres de los protagonistas que abarcamos la sensualidad y las siempre imprevisibles rutas del deseo. Pero lo interesante es que Irene, siendo pagana, porque al igual que Constantino, pues Constantino era pagano. Sin embargo, por astucia política, mandó a destruir todos los templos paganos y gran parte de Constantinopla se construyó con columnas, estatuas, obras robadas de los templos paganos. Es decir, fue una labor de pillaje. Pero es asombroso cómo Irene, siendo pagana, pudo adaptarse de manera sumamente astuta, y eso es parte de su belleza, a una cultura que cubría a la mujer, la volvía invisible. No solamente desde la época de Platón y Aristóteles, sino ya en la época del cristianismo. La mujer es relegada a segundo plano. No existe. Y el cristianismo la presenta como el origen del pecado. Lo que quizás hizo que Irene pudiera superar ese mundo tan antagónico que fue para cuando ella llegó, es que fue una mujer que pensaba continuamente y que hacía cantidad de preguntas. Y fue mediante la seducción, y no me refiero a seducción física, sino a desvestir, a mutilar ropajes del pensamiento patriarcal, que pudo ir ascendiendo en la jerarquía del Palacio Imperial hasta convertirse en emperatriz.
Ciertamente, Irene, dijo Periclímeno, acomodándose su espada. Por eso se ha creado de ella la imagen de figura amenazante y malévola. Nuestra amiga Teodora alguna vez me dijo que la sexualidad de la mujer se refiere a su vida entera y no solamente al placer sexual. Se manifiesta hasta en las cosas más insignificantes. Cuando se despierta, cuando está sola o acompañada, o cocina, se peina, sale de compras, se viste, va al teatro, contempla un paisaje o estornuda. La sexualidad del hombre desaparece en cuanto el enanito deja de estar parado, dijo Periclímeno. Irene reía a carcajadas. Es interesante ver la posición de una mujer y cómo la mujer maneja su sensualidad y su sexualidad hacia afuera, ¿verdad? Irene tiene, a través de la novela, bastantes amantes, ¿verdad? Pero siempre es en busca del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? O sea, no es una mujer pasiva en el sentido de que no es el amante que llega y la busca a ella, sino que es una mujer que toma, por así decirlo, su propia sensualidad como algo importante de su carácter y lo decide llevar hacia afuera. Es ella quien busca a los amantes. Es ella quien desea hacer la sensualidad, pero no es solo no es solo como que ella es solo esto, sino que la sensualidad es una parte más de su carácter. Y la vemos sin miedo explorar la sensualidad y la sexualidad que en este tiempo para una mujer tal vez podría haber sido bastante censurada, ¿verdad? Y ver a un personaje femenino que tiene una posición tan fuerte y tan, ¿verdad?, tan importante con su sexualidad, realmente llega a ser muy interesante. De mis lecturas, Histerión, no puedo olvidar que Platón, contrariamente a Heráclito, devalúa la experiencia de los sentidos y menosprecia totalmente al cuerpo. Perdona mi inmodestia, pero esto para mí es difícil de aceptar. Es una manera de negar la vida misma. Es el mismo desprecio que el cristianismo manifiesta por el cuerpo, especialmente el de la mujer. Ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, Histerión. El título viene como consecuencia, creo yo, de que Irene disfrutó de todos los lujos, de todos los placeres posibles. Conoció el homicidio, la pasión, conoció la historia, inventó una serie de cosas, conoció los gritos de alabanzas, los elogios, las persecuciones, pero después de todo ese escándalo, ella se retira con toda la dignidad posible en una mujer. Y se retira desnuda para que la vean sin los embozos de la púrpura. Lo que logra el escritor del Silencio Púrpura es mucho más que una recomposición o una reinvención de varios elementos con diferentes temporalidades. Tampoco es una calcomanía, sino que es algo así como lo que señala la escritora francesa Annie Lebrun, es una radioactivación de un lenguaje singular, lenguaje que descubre partículas elementales y hechos fundamentales al conocimiento, ya no del átomo, sino de la historia.